Hola, hola mi corazón, gracias una vez más en esta vibración tan linda, en esta conexión con la energía. Y en este episodio vamos a estar aprendiendo acerca de los movimientos de la salamandra. Como te decía en nuestro episodio anterior, ya sabemos entonces que absolutamente todas las llamas se van a mover de una forma diferente. Y lo que quiero que hagamos en este espacio es que tengamos la posibilidad de observar qué va sucediendo con estas diferentes llamas, cómo se empieza a realizar este proceso y cómo se mueven las diferentes llamas. Cada una de estas velas pues ya está ritualizada, cada una de ellas ya está ahí como en todo ese proceso y quiero simplemente que la energía nos muestre, quiero invitar a la energía simplemente a que esté ahí acompañándonos en esta vibración y en este proceso. Algo especial que quiero que tengas presente siempre es que cuando nosotros estamos hablando de salamandras y cuando nosotros estamos hablando de todo este proceso de conectarnos con las energías, ellas y en especial la salamandra siempre va a tener movimientos diferentes. Como que nos vamos a dar cuenta que en la medida en la que ellas están consumiendo, en la medida en la que ellas empiezan a conectar con los procesos, cada una va a tener un proceso y cada una va a tener una forma. ¿Qué significan entonces los diferentes movimientos que van a tener las salamandras? Claramente, cuando nosotros hacemos un encendido de una vela, pues no vamos a estar las 24 horas observando qué sucede y no vamos a estar las 24 horas siendo conscientes de los movimientos. Entonces lo que yo siempre voy a sugerir es, en el momento en el que tengas la oportunidad con tu móvil, con tu celular, vas a captar fotos, vas a captar videos en los momentos donde puedas hacerlo para que vayas identificando qué va pasando. Dado que cada una de ellas, como te vas a dar cuenta, va a tener una forma distinta, va a tener un movimiento o una danza. Cuando hablamos de velomancia, decimos que es una danza o es una magia que está danzando todo el tiempo. Entonces, la salamandra, que es aquella que danza, y esto lo vamos a profundizar en nuestro elemento aire, te vas a dar cuenta que va a empezar a tener movimientos distintos, que va a empezar a tener un color diferente, y esto lo vamos a poder ver de una mejor forma cuando estamos observando a través de un video, a través de una foto. Por ahora, quiero entonces que sepas que cuando tú hagas un proceso de encender esta energía, cuando tú hagas un proceso de encender esta energía, lo primero que debes observar es el tamaño de la salamandra. Cuando tú enciendes una vela, lo primero que nosotros observamos cuando hacemos el proceso del encendido es cómo está el tamaño de esa salamandra. ¿Qué empieza a pasar con esa salamandra cuando nosotros la encendemos? Entonces esperamos y le damos como el tiempo para que ella empiece a hacer su proceso, para que ella empiece a hacer como su conexión. Y básicamente el tamaño de la salamandra debe ser proporcional al tamaño de la vela. Si observas las diferentes que tenemos en este momento, nos vamos a dar cuenta que hay unas más pequeñas que otras. Sin embargo, también es el tamaño de cada una de las velas. Debe ser proporcional. ¿Qué sucede si tú enciendes tu salamandra y empiezas a observar que la llama cada vez es más y más y más y más y más pequeña? Cuando esto te suceda, cuando tú empiezas a darte cuenta que ese tamaño de la salamandra baja, debes tener presente que quizás te está advirtiendo varias cosas. Lo primero, vas a observar qué estás preguntando o cuál fue la intención de tu encendido, porque claramente es una respuesta a eso que tú encendiste. Siempre que la salamandra está baja, nos están anunciando acerca de respuestas negativas, nos están entregando un no por respuesta, nos están diciendo que tengamos precaución, o es simplemente una invitación a que nosotros cambiemos o observemos si efectivamente aquello que estamos por decidir es. Así que siempre que tú veas que la salamandra empieza a disminuir, la respuesta o el proceso es negativo. Si estás preguntando si te conviene un viaje y la salamandra es demasiado pequeña, quizás la respuesta que te están entregando es no. Si estás preguntando por un emprendimiento, si hay algo nuevo que tú quieres hacer y la salamandra empieza a disminuir, entonces en estos casos, mi corazón, la respuesta es un no.
Y allí va a ser bien importante que nosotros tengamos esa capacidad de discernimiento para poder darnos cuenta lo que nos quieren decir a través de ese proceso. Algo adicional. Si cuando tú haces el proceso del encendido y te das cuenta que la salamandra o que tu llama empieza a chispear, que sale muchísimo humo o incluso te cuesta encender la vela. A veces vamos a hacer el encendido y debemos hacer el encendido varias veces porque la vela no enciende. Cuando esto sucede, nos está indicando, y ojo, nos está indicando que quizás el espacio físico donde tú estás queriendo hacer esta conexión está sucio. Que el espacio físico donde estás queriendo hacer la conexión está sucio. ¿Esto qué significa? Esto significa entonces que te están invitando a hacer una limpieza energética. Esa limpieza energética es que asegures que el espacio físicamente está limpio, que recojas, que barras, que sacudas, que hagas lo que tengas que hacer para que físicamente el espacio esté limpio. Y dos, es también todo este proceso de invitación, es también todo este proceso de conexión, donde te están invitando a que hagas una limpieza energética. La puedes hacer con un saumerio, la puedes hacer con una salvia, la puedes hacer con una vara de incienso. Lo que la energía te está indicando es que debemos limpiar, lo que la energía te está indicando es que debemos hacer un proceso de limpieza allí. Cuando observas entonces que efectivamente la llama está alta y que cada vez como que toma más fuerza, la respuesta a la pregunta inicial, al propósito inicial, al ritual que estás realizando es positiva. Te están diciendo que es energéticamente un sí, te están diciendo que energéticamente todo está abierto para que las cosas se den tal y como tú estás deseando que sean. Así las cosas, va a ser bien importante tu observación en conexión con la salamandra, que cuando tú hagas este proceso de encender las velas, observes qué sucedió con la salamandra, cuál es la forma que tiene y cuáles son esos movimientos. A veces te vas a dar cuenta que la salamandra va a estar muy tranquila, como en las que observamos ahorita, que la salamandra se queda simplemente quieta, y acá también nos está indicando que todo está quieto. Esto no es bueno ni es malo, sin embargo lo debemos observar en la interpretación. No es bueno ni malo, simplemente requiere que nosotros observemos lo que sucede. ¿Para qué? Resulta entonces que si tú estás preguntando cómo está tu negocio, cómo se va a mover tu negocio, si efectivamente vas a recibir un dinero, si vas a recibir una respuesta a una solicitud que hiciste y tú observas que las salamandras están quietas, quizás te está indicando que el proceso está estático, que el proceso está estancado, que el proceso está sin movimiento. Todo lo que está aconteciendo con la misma te está hablando también de cómo está la vibración y la energía. Entonces acá vamos a requerir discernimiento, mi corazón, para que puedas hacer una buena interpretación de lo que estás preguntando. Si por el contrario tú estás preguntando si una situación difícil se va a resolver, si algo que no está bien en tu vida se va a sanar, si por alguna razón vas a encontrar la paz y la calma que requieres y las salamandras están quietas, te está diciendo entonces que efectivamente esa petición va a tener paz, armonía y tranquilidad. Esto quiere indicar entonces que el movimiento de la salamandra no necesariamente nos está dando una información positiva o una información negativa, solo nos está explicando cómo está la energía de determinada situación. Acá es donde nuevamente te digo, mi corazón, es importante tu discernimiento, tu capacidad de observar, de discernir y entender el movimiento o la quietud de tu salamandra, qué significa con relación a lo que pides. Luego de que tú tienes ese proceso, entonces empiezas a conectar con toda la energía y con toda la vibración, que luego vamos a profundizar un poco más cuando veamos el elemento aire.
Espero que te guste, que te vayas conectando con la vibración y que vayamos comprendiendo la importancia de observar y la importancia de irnos conectando con las formas que nos va arrojando este proceso de salamandra. Algo adicional que tú vas a empezar a ver y donde tú vas a empezar a comprender un poco mejor es qué sucede cuando las salamandras se multiplican. Te vas a dar cuenta que muchas veces la salamandra va a ser una solita. Sin embargo, van a haber otros momentos donde quizás esta llama va a ser un proceso de multiplicación y no vas a ver solamente una salamandra, sino que puedes ver incluso dos. Hay velas como estas que veíamos en una oportunidad anterior que tienen dos pabilos. Entonces, si yo hago un encendido de esta salamandra o de este velón, pues te vas a dar cuenta que vas a observar dos llamas. Pero estamos observando dos llamas pues porque hay dos pabilos o dos mechas, como se llama en tu país, que es lo mismo. Vamos a observar que hay dos. Este caso es totalmente normal porque este tipo de velas traen dos mechas para nuestro proceso. Sin embargo, van a haber momentos donde con una vela que tiene una sola mecha vas a ver dos salamandras. Cuando esto sucede, son energías de manifestación y quiero que tomes nota de eso. Cada vez que tú veas que la salamandra se multiplica, que hay dos o tres en un solo pabilo, te está hablando de manifestación que por lo general es espiritual. ¿Qué quiere decir una manifestación espiritual? Generalmente son visitas de los ángeles, de los seres de luz, de ese ser superior que viene a decirnos que está ahí acompañándonos. Entonces esta forma de la salamandra, que se multiplique la salamandra, es muy linda. Si puedes y sacas fotografías de ella, vas a poder analizar de una forma mucho más concreta la forma. A veces podemos ver que es una figura femenina, otras veces claramente se van a ver unas alas, en otros momentos vas a ver claramente un rostro y estas diferentes salamandras van a formar esa figura. Estás teniendo un manual, estás teniendo toda la información de los símbolos. Entonces esa información de los símbolos va a ser determinante para que estemos en este proceso de entender cada una de estas formas. Siempre en amor y respeto con las salamandras, si son velas intencionadas. Recuerda entonces que si son velas que están programadas como una vela madre, recuerda entonces que las vamos a apagar, como es el caso de estas, que en forma práctica para estudio, pues las vamos a tener consagradas, de tal manera que podamos apagarlas y encenderlas cada que las necesites. Si es una vela que tú ya sabes que programaste como una vela con una intención y con un propósito, pues ya conoces que la dejas consumir totalmente. Espero que vayas teniendo claridad con este episodio, que vayas entendiendo un poco más qué significan esas diferentes figuras que nos empiezan a entregar las salamandras de tu vela. Mi corazón, marca completado, califica la clase, déjame tus comentarios o preguntas y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.